Greta Thunberg dice algo que sienten muchos jóvenes. El enojo empieza a tomar las cabezas de la nueva generación que tampoco encuentra referencias y queda aturdida por los estímulos de las redes sociales y por un capitalismo que francamente no da oportunidades ni siquiera en esos países ricos. Bueno, no hace más que desorientarlos. Claro, en este contexto uno suele agradecer estar tan lejos como está Argentina de este tipo de enfrentamientos. Y sin embargo, el presidente Javier Milei, apenas 2 horas antes de que Israel desencadenara este ataque masivo a Irán, estaba en territorio israelí. Y apenas se dio la respuesta de Irán el mismo sábado, después de que Israel en la madrugada del viernes lanzara ese primer ataque, el presidente sacó un comunicado, su oficina lo hizo, pero de su puño y letra, que parece prácticamente una forma de meternos en un conflicto en el cual, por lo menos hasta ahora, no estábamos involucrados directamente. ¿Qué dice el comunicado? Bueno, que condena el ataque perpetrado por la República Islámica de Irán contra el Estado de Israel mediante el lanzamiento masivo de misiles y drones, y que repudia la reciente designación de Ahmad Bahidi, uno de los principales imputados por el atentado a la AMIA que provocó la muerte de 85 personas. Claro, Bahidi asumió porque liquidaron a la cúpula militar y parte de la cúpula política de la República Islámica de Irán que, bueno, se vio reemplazada por las segundas líneas. Este Bahidi estaba en las segundas líneas. Obviamente la cita al fiscal Alberto Nisman, que luego agrega el comunicado, no hace más que volver a mezclar un conflicto del primer orden internacional entre, insisto, potencias que en un caso acariciaban la posibilidad de construir una bomba nuclear y en el otro caso, en el de Israel, se supone, lo vamos a hablar con Tocatrián, que dispone de ellas, pero al meter a Nisman, lo que muestra el presidente es que, bueno, hunde en el lodo de la política más pueblerina, más local, un tema que nos puede traer problemas francamente serios. Así es como se están tomando las cosas en la Casa Rosada, cosas que, bueno, da la sensación que no terminan de sopesar en su verdadera gravedad. Porque dice el comunicado también que esto de poner a Bahidi ahí es una provocación, es una especie de ataque a la Argentina. Una provocación que no tenemos claro cómo enfrentaría Milei en caso de que efectivamente lo sea. Amenazar sin ni proponer un curso de acción, ni de diálogo, ni tampoco tener fuerza para resistirse a esa provocación, bueno, en todo caso es algo que tendrán que explicar por qué lo hacen, porque no son los meandros por los que suele moverse la política internacional. Pero para terminar de enumerar los elementos de una crisis mayúscula, de un verdadero caos internacional, este fin de semana también estalló el gobierno de España. Pedro Sánchez entró en una crisis terminal al conocerse una investigación donde hay audios de 2 de sus principales lugartenientes pidiendo coimas. Esto dijo Pedro Sánchez al pedirle disculpas al pueblo español el sábado por la mañana. Como saben, el motivo de esta comparecencia es para dar explicaciones tras tener conocimiento del informe de la Guardia Civil que investiga la causa abierta contra José Luis Ábalos y Koldo García. Y lo hago en primer lugar y ante todo para pedir perdón a la ciudadanía. Perdón y naturalmente y especialmente en esta sede, la sede del Partido Socialista Obrero Español, a los militantes y a los simpatizantes
del Partido Socialista Obrero Español. Un physique du rôle completamente derrotado, la mirada hacia abajo, el comunicado leído. 8 veces pidió disculpas en esa conferencia de prensa Pedro Sánchez, que no tiene ahora más alternativa que o disolver su gobierno y llamar a elecciones o esperar una catarata de censuras que, bueno, tampoco le auguran un buen final. Haría mal Milei en celebrar la desgracia de su archienemigo, porque le ha pegado a Pedro Sánchez duro y parejo, el presidente, porque la derecha en España también está plagada de casos de corrupción. De hecho, Pedro Sánchez asume porque al apoderado del Partido Popular, de la derecha tradicional, le encuentran una cuenta en Suiza de 50 millones de euros. Estos cometeros socialistas, al parecer, eran de menos monta, eran sus mordidas, como dicen en España, de entre 500 y 600 lucas euros. En fin, por supuesto que no es una cuestión de cuánto, sino del cómo. Y a Pedro Sánchez esto le va a costar. Pero hay crisis por donde uno mire. Eso es lo que quería mostrarles en este pantallazo. Y eso también en Argentina se nota en el derretimiento de determinadas instituciones. Con un poder completamente desprestigiado en todos los órdenes, pero especialmente en los tribunales, un poder judicial antidemocrático, bien de casta, que bueno, no puede justificar su doble vara evidente, tanto en términos partidarios como de clase, ¿no? ¿Por qué se apura y en 71 días toma un caso cuando es de corrupción contra Cristina Kirchner en este caso, y tarda 10 años en tomar los casos de los jubilados que le piden un reajuste porque aportaron y cobran la mínima? Injustificable. Ahora, este Poder Judicial también es el que a otros poderosos los trata así. El viernes yo estaba en Rosario presentando El país que quieren los dueños, mi nuevo libro, y mientras destacaba que por lo menos en el caso de los Vicentín había habido 4 tipos que fueron presos, los liberaron. Los liberaron después de comprometer cada uno de ellos $1 millón como fianza. Luego de haber dicho la semana pasada y la anterior que no tenían plata para pagar los sueldos en las plantas inmensas que todavía controlan ahí en el cordón industrial agroexportador del Paraná, Rosario, San Lorenzo, General San Martín, Timbúes. Bueno, el emporio que es Vicentín allí parecía no tener un mango. Y los dueños, sin embargo, pusieron un palo verde cada uno para salir en libertad. Estaban presos desde marzo, apelaron y la apelación, a diferencia de lo que le pasó a Cristina, resultó favorable. Les impidieron volver a los órganos de control de la compañía, pero bueno, de vuelta, regalaron casi en simultáneo con la otra decisión una muestra de cómo se comporta el Poder Judicial con los dueños, ¿no? Dueños que, quiero recordar, protagonizaron el máximo default corporativo de la historia argentina, 1.500 millones de dólares, un pagadiós que incluyó al Banco Provincia, al Banco Nación, a miles de productores que les habían confiado sus cosechas y que, bueno, al parecer la justicia está dispuesta a seguir dilatando. Claro, el problema ahí los tienen, a Daniel Bullati, vamos a mencionarlos, Daniel Bullati, Alberto Macua, Roberto Gasse y Omar Escarel. Estos tipos son los que le pidieron, me consta, auxilio a Mauricio Macri el día en el que Alberto Fernández hace su anuncio de que va a intervenir Vicentín, de que la va a nacionalizar, un anuncio del que luego dio marcha atrás, quizás signando el resto de su gobierno, ¿no? Con la impotencia. Bueno, estos tipos que le pidieron auxilio a Macri en aquel momento son los que ahora reciben el auxilio de la justicia santafesina. No es casual el desprestigio. No es casual tampoco el desprestigio de las fuerzas de seguridad. Fíjense lo que fue la represión del último miércoles
cuando a las tradicionales marchas ya de jubilados y de científicos, de enfermeros, de personal médico, de la salud, se le agregaron los descontentos con el fallo sobre Cristina. Esto es lo que se desencadenó en un principio con la policía de la ciudad, luego con las fuerzas federales también. Pero fíjate esta imagen. Quiero detenerme en esta imagen. Yo esto no lo veía desde diciembre de 2001. La figura del policía motorizado con el escopetero atrás, listo para disparar, con el arma larga desenfundada, tan cerca de los manifestantes, yo desafío a cualquiera que me muestre esta imagen que no sea de diciembre de 2001 en los últimos años. Son imágenes que hablan por sí solas, que hablan del nerviosismo que impera en la calle. Ni siquiera eran las fuerzas de Patricia Bullrich, a la cual, bueno, a veces le da por hacer bailar a los gendarmes, hacer esas coreografías que se agarren atrás. No, no. Eran policías porteños los que salieron así, con las armas largas desenfundadas. Y lo que terminó ocurriendo es que una movilización con un fuerte componente espontáneo que iba a ir al Congreso se terminó desviando a Plaza de Mayo. Por eso este despliegue tan amenazante, porque nadie se lo esperaba, ni siquiera los convocantes. Y ahí hay algo que realmente creo vale la pena destacar porque puede terminar muy mal. La desorientación es muy pasmosa en la oposición. Incluso en el peronismo, incluso quienes estuvieron cerca de Cristina durante la semana pasada, incluso quienes la acompañaron ahí en la sede del PJ a esperar la sentencia, cuentan que las escenas son de una desorientación parecida a los días que rondaron aquel 1 de septiembre de 2022. Una incertidumbre respecto de lo táctico que se va resolviendo con el correr de las horas, pero que muestra una orfandad de conducción para lo táctico, para lo inmediato, que, bueno, puede terminar de cualquier manera. La dimensión de lo que se está rompiendo, de lo que estamos naturalizando, hay un montón de gente que no la toma. Quiero tomar un parrafito del manifiesto editorial de la revista Crisis, que me enorgullezco en integrar, pero que publicó la semana pasada algo elocuente. Se los leo. La caja de herramientas está oxidada. El cierre de ciclo no solo afecta al periodo de la gobernabilidad progresista abierto en 2001, sino que se extiende más allá y amenaza incluso con poner en suspenso las pautas mínimas del consenso democrático inaugurado en 1983. La única manera de salir de la impotencia, dice el texto, es asumir que entramos a una dimensión desconocida. Seguir actuando por inercia, como si no nos hubieran declarado la guerra, es aceptar la condena mansamente. Como eco de estas palabras, hay muchos que creen que este miércoles se va a producir un 17 de octubre, que se va a producir una pueblada a favor de Cristina Kirchner. Hay algunos que creen eso en la oposición, cerca suyo, y hay otros que lo creen en el gobierno, y por eso están muy inquietos. Claro, lo concreto es que entramos a la dimensión desconocida, como decía este texto, que estamos en la era del caos a nivel mundial y con una guerra en casa, que de vuelta naturalizamos porque pasan cosas tremendas todo el tiempo, y cada semana pasa una cosa más tremenda que la anterior. El gobierno en ese contexto cancherea con el 1,5% de inflación que hubo en mayo, el más bajo en 5 años, a pesar de que a nadie le alcanza la guita. Nadie habla del robo a los jubilados y a los trabajadores para lograr ese 1,5% de inflación, ni del endeudamiento en el cual está montado ese número. Mucho menos se habla de los puntos débiles
del nuevo 1 a 1 sin dólares que tiene a la clase media alta comprando cualquier chuchería por Amazon, contratando viajes al exterior. Ya 6 millones de personas salieron en el primer cuatrimestre de este año, pero no en un contexto como el de los 90, de privatización y gran influjo de capitales, en un contexto en el que no hay dólares más que los que prestó el Fondo Monetario y los que prestan a tasas usurarias los amigos de Caputo en Wall Street. Fíjate, los dólares genuinos que el gobierno dice que va a tener, que vendrían de vaca muerta, por ejemplo, empiezan a ser puestos en dudas por las propias compañías. Mirá, el gobierno dice que va a exportar 100.000 millones de dólares en gas y petróleo. Lo dijo, bueno, acá está, después del acuerdo que selló Horacio Marín de YPF con Eni, la petrolera italiana, que lo único que quiere es comprar gas. El gas que ya no le puede comprar a Rusia y el gas que va a ser cada vez más caro a medida que se pique en Medio Oriente. Pero, claro, para llegar a esto, la inversión extranjera debería estar creciendo, no cayendo. Y mirá cómo está la inversión extranjera directa. El primer cuatrimestre de cada año, si contás la inversión menos las utilidades, o sea, la inversión extranjera directa neta, muestra un récord, pero por lo negativo. Porque están repatriando capitales, desinvirtiendo, compañías que dicen, che, no da Argentina para seguir enterrando capital. Petronas, por ejemplo, la compañía malaya de petróleo, acaba de venderle el bloque, la mitad del bloque de la Amarga Chica que compartía con YPF, que es el tercer yacimiento de petróleo más productivo de la Argentina, a vista de Miguel Galucio. Galucio se consolidó como un petrolero de los más pesados, de los más fuertes de Argentina, pero en parte es porque los tipos que iban a hacer la planta para exportar gas por esos 100.000 millones de dólares se van. Y no son los únicos que se van. Raízen, la brasileña, que es dueña de todas las estaciones de servicio Shell, contrató hace un mes y pico a JP Morgan para que tase sus activos en Argentina y para que los ponga en venta. Es un contexto en el cual este 1 a 1 sin dólares empieza a mostrar sus pies de barro. Ya no solamente porque no alcanza con la deuda de corto plazo, sino porque la expectativa de la generación de dólares a largo plazo, bueno, empieza a resquebrajarse como la jarra de la leche de la fábula de la lechera, ¿no? Que hacía todos sus sueños, todas sus aspiraciones de ese cántaro y que finalmente lo termina tirando al piso. Uno de los economistas que más defiende el programa económico de Caputo, o debería decir los programas económicos de Caputo, porque defendía la tablita hasta que explotó, defendió el acuerdo con el fondo y ahora defiende este 1 a 1 sin dólares, es Marcos Buscaglia. Marcos Buscaglia escribió en La Nación una nota ayer que me pareció alucinante. Se titula Hay que pasar el invierno. Sí, lo mismo que dijo Alzogaray. Sí, le suena, a lo que peinan canas le suena. Los otros quizás lo habrán leído en los libros. Hay que pasar el invierno. ¿Y qué dice Buscaglia? Después de dedicar 2/3 de la nota a elogiar el programa económico, aclara, ojo, en primer lugar, más allá de los nombres de grandes empresas que aparecen en los titulares, los problemas en el sector empresarial están extendidos a todos los sectores de la economía y a todo tamaño de empresa. Yo les mostré la semana pasada cómo crecen los cheques rechazados, cómo crece la morosidad en tarjetas, cómo crece la morosidad en otros créditos bancarios. Dice Buscaglia, de lo contrario, si no fuera tan generalizada la crisis, el número de cheques rechazadas, un método de financiación muy utilizado por las pymes, no habría aumentado. En segundo lugar, está surgiendo una distinción natural del mercado entre los créditos corporativos. Está castigando el mercado a las empresas sobreendeudadas. Claro, acá se inscriben los defaults, el de los Grobo, el de Agrofina, el de otras empresas del sector agropecuario, históricamente muy pujantes, que ahora empiezan a entrar en bancarrota. Pero ¿qué más dice Buscaglia? Escuchá. Con el agro habiendo liquidado una parte importante de la producción en la primera mitad del año, con el mercado externo mostrando algunos signos de saturación de la deuda argentina, con las importaciones de bienes y las salidas de turistas volando y con los argentinos muy probablemente comprando dólares antes del proceso electoral, el riesgo
es que la corrección cambiaria se dé antes de las elecciones. Sí, mencionó al fantasma de todos los años impares, que en este caso parecía haber ahuyentado el crédito del Fondo Monetario, pero que hasta un economista así de afín destaca: la devaluación puede tocar la puerta antes que vayamos a las urnas. Hay que pasar el invierno, dice Buscaglia, parafraseando al Sogaray, el verano luce más prometedor. Pero a los que no les resulta prometedor ni el invierno ni el verano, es a los laburantes. Decía que la inflación se aplacó, esto es indiscutible, esto es algo que ocurrió, que cambió el humor social en muchos sentidos, pero los sueldos no alcanzan para nada. Y fíjate lo interesante que estamos viendo. Hace meses que el poder adquisitivo no crece. Estamos en esa colita final descendente, tanto del salario en términos de poder adquisitivo como del salario en dólares. Estamos todavía 10% por debajo, si mirás el real, que es el naranja, 10% por debajo del 17, del momento en el que a Macri le desbarranca su modelo. Pero el programa económico actual, al usar el tipo de cambio como ancla, lo que hace es desvincular al salario en dólares del salario real. Y dado que este proceso está bastante forzado por los controles de capitales, por la guita que metió el fondo, por la deuda que sigue tomando Caputo, la divergencia, esa brecha que se abrió ahí desde que asumió Milei, todo ese último, bueno, la caída es el caputazo, ¿no? Ese desplome ahí que se ve del verde del celeste con el naranja, y la recuperación es todo el año pasado. Pero fíjate, la recuperación, si bien supera el nivel que dejó Massa, está todavía bien por debajo de 2017. Está bien por debajo el naranja, que es el poder adquisitivo, pero el celeste está encima. ¿Qué quiere decir esto? Que los salarios en dólares aumentaron mucho más que en poder adquisitivo. Y esto lleva a que hay un reverdecer de los costos que no le llega al empleado. A ver, los sueldos son caros, para decirlo mal y pronto, para Petronas, para los inversores extranjeros, pero son bajos para el que los cobra. Y esto es lo que suele pasar en general con este tipo de modelos. Salarios altos en dólares, viajes al exterior récord, conviven con una economía que es cara para sus habitantes, con salarios de inanición en algunos casos. El caso de las empleadas domésticas, que no le dieron ningún aumento en este 2025, a pesar de que ya hubo 16% de inflación. Conviven también con una pobreza muy alta para lo que son esos salarios. Y conviven también con una crisis política pasmosa, que no encuentra fin, donde la justicia se mueve como una patota, realmente, como una patota, y donde el Poder Ejecutivo parece querer empujar una guerra civil mientras nos mete de prepo en una guerra mundial.